La cámara se enfoca en un viejo proyector de cine. Su luz parpadeante revela imágenes de un Pedro Infante joven, lleno de vida y carisma. Pero, ¿qué pasaría si pudieras traerlo de vuelta? Un grupo de cineastas, impulsados por la ambición y la nostalgia, se embarca en un proyecto audaz: revivir a la leyenda del cine mexicano. Sin embargo, en su búsqueda, se enfrentan a una pregunta inquietante. ¿Es correcto jugar con la vida y la muerte por el arte? Mientras los planos se entrelazan, la figura de Pedro se convierte en un símbolo de lo que se ha perdido. La música de fondo se intensifica, creando una atmósfera de tensión. Los cineastas, atrapados entre la admiración y la épica, comienzan a cuestionar su propia humanidad. ¿Hasta dónde llegarían por un momento de gloria? La escena se oscurece, dejando al espectador con una inquietante pregunta: ¿deberíamos resucitar a los muertos, aunque sea solo en la pantalla? Desde sus humildes comienzos en Culiacán, Sinaloa, Pedro Infante creció en un entorno donde la lucha diaria era la norma. La pobreza lo rodeaba, pero su voz era un faro de esperanza. Cada nota que salía de su garganta resonaba con el anhelo de un futuro mejor. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía la presión de ser un ícono. La pregunta que lo atormentaba era: ¿realmente podía ser el héroe que todos esperaban? La vida de Pedro no era solo un cuento de hadas. Detrás de las cámaras, la soledad lo acechaba. Las luces brillantes del escenario no podían iluminar su corazón. La fama trajo consigo admiración, pero también envidia y traición. Cada sonrisa que recibía del público era un recordatorio de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. ¿Podía seguir siendo auténtico en un mundo que demandaba una imagen perfecta? En su camino hacia el estrellato, Pedro se enfrentó a decisiones difíciles. La industria del cine lo moldeó, pero también lo consumió. Las ofertas de papeles que lo alejaban de sus raíces lo tentaban. ¿Debía sacrificar su esencia por el éxito? La lucha interna era feroz. Cada vez que se miraba en el espejo, se preguntaba si aún era el mismo niño de Culiacán. La voz que lo había llevado a la cima también le susurraba dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía ser un símbolo de amor y esperanza sin perderse a sí mismo en el proceso? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los ecos de su infancia lo perseguían. Recordaba a su madre, su risa, su amor incondicional. Ella siempre le decía que la verdadera riqueza estaba en el corazón. Pero ¿cómo podía reconciliar esa verdad con la vida que llevaba? Las fiestas, los excesos, las mujeres. Todo parecía un sueño, pero en el fondo había un vacío que nada podía llenar. Un día, mientras caminaba por las calles de Culiacán, se encontró con un grupo de niños que jugaban. Sus risas eran contagiosas. Se detuvo a observarlos, y en ese momento, una ola de nostalgia lo invadió. Recordó sus propios días de juego, de libertad. Pero también recordó las promesas que había hecho a sí mismo, promesas de nunca olvidar de dónde venía. Sin embargo, la fama lo había alejado de su esencia. ¿Era posible volver atrás? La presión de ser un ícono lo llevó a un punto de quiebre. Las expectativas de su público lo ahogaban. Cada película que estrenaba era un nuevo desafío. ¿Sería esta la que lo haría caer? La ansiedad lo consumía. En su mente la pregunta resonaba: ¿qué pasaría si decepcionaba a quienes lo amaban? La idea de fallar lo aterraba. La imagen de un Pedro Infante fracasado era un fantasma que no podía ignorar. En su búsqueda de respuestas, se sumergió en la música. Las letras de sus canciones se convirtieron en su refugio. Cada acorde era un diálogo con su alma. A través de la música, encontró consuelo, pero también confrontación. Las letras hablaban de amor, de pérdida, de esperanza. ¿Podía realmente transmitir esos sentimientos si él mismo se sentía perdido? Una noche, mientras componía una nueva canción, la realidad lo golpeó. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por él, era por todos aquellos que veían en él un símbolo de esperanza. La carga era pesada, pero también era un honor. ¿Podía ser el faro que guiara a otros sin perderse en el camino? La respuesta no era sencilla. La dualidad de su vida lo atormentaba. La fama y la autenticidad eran dos caras de la misma moneda. En ese momento de revelación, Pedro decidió que debía encontrar un equilibrio. No podía dejar que la fama lo definiera. Debía ser fiel a sí mismo y a sus raíces. La lucha interna continuaría, pero ahora tenía un propósito. Ser un ícono no significaba ser perfecto, significaba ser humano, con sus imperfecciones, sus miedos y sus sueños. Así Pedro Infante se convirtió en más que un simple artista. Se transformó en un símbolo de lucha y autenticidad. Su historia resonaría en los corazones de millones. La pregunta que lo había atormentado se convirtió en su motor: ¿cómo ser un héroe sin perderse a sí mismo? La respuesta estaba en su música, en su conexión con el público, y en su capacidad de amar y ser amado. Todo comenzó en una fría mañana de noviembre. El aire estaba cargado de una tensión palpable.
Un director visionario, conocido por sus ideas arriesgadas, se sentó frente a su computadora. Su mente bullía con la posibilidad de revivir a Pedro, un personaje que había dejado una huella imborrable en la historia del cine. Pero esta vez, no sería solo una película, sería algo más, algo que desafiaba la naturaleza misma de la vida y la muerte. La idea lo consumía. ¿Era correcto jugar con la memoria de alguien que había partido? La imagen de Pedro, con su sonrisa sincera y su mirada profunda, lo atormentaba. ¿Podía el arte, en su búsqueda de la verdad, cruzar la línea entre lo sagrado y lo profano? La pregunta lo perseguía: ¿qué significa realmente revivir a alguien? ¿Es un homenaje o una traición? Mientras el director reflexionaba, las sombras de su pasado comenzaron a asomarse. Recordó la última vez que vio a Pedro, la risa compartida, los sueños de grandeza y luego, el silencio. La tragedia había golpeado de manera brutal. Pedro había sido más que un amigo, había sido su inspiración. Ahora, la idea de traerlo de vuelta lo llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. El director se sumergió en la tecnología, la inteligencia artificial, los gráficos en 3D, la captura de movimiento. Todo parecía posible, pero cada avance venía acompañado de una carga emocional. ¿Podría realmente capturar la esencia de Pedro? ¿O este solo sería una sombra de lo que fue? La línea entre la realidad y la simulación se desdibujaba. La idea de un Pedro digital lo atormentaba. ¿Sería un reflejo fiel o una burla cruel de su memoria? Las noches se convirtieron en días. El director trabajaba incansablemente, pero la presión crecía. La industria del cine lo observaba con expectación, pero también con escepticismo. ¿Era ético revivir a alguien que ya no estaba? La pregunta lo mantenía despierto. La voz de su conciencia resonaba en su mente: ¿qué pasará si el mundo no acepta a este Pedro digital? ¿Qué pasará si lo odian? Cada vez que se sentaba a editar, la imagen de Pedro lo miraba desde la pantalla. Era un rostro familiar, pero también extraño. La tecnología había hecho maravillas, pero había algo inquietante en esa perfección. La risa de Pedro, que una vez fue un bálsamo, ahora se convertía en un eco doloroso. ¿Era eso lo que quería? ¿Un recuerdo que lo atormentara en lugar de consolarlo? El director decidió hacer una prueba. Un pequeño avance, una escena que capturara la esencia de Pedro. Se reunió con un grupo de amigos y familiares de Pedro. La atmósfera era tensa. Todos esperaban ver algo mágico, pero el director sentía el peso de sus miradas. La proyección comenzó. La imagen de Pedro apareció en la pantalla, sonriendo, hablando. Pero en lugar de risas, el silencio se apoderó de la sala. Las lágrimas comenzaron a caer. La emoción era abrumadora, pero también había un aire de incomodidad. ¿Es esto lo que queríamos?, pensó el director. La pregunta lo golpeó con fuerza. La risa de Pedro resonaba en sus oídos, pero también había un susurro oscuro. ¿Qué has hecho? La culpa lo invadió. ¿Había cruzado una línea que no debía? La proyección terminó, y el silencio se volvió ensordecedor. Nadie sabía qué decir. La magia del cine se había convertido en un recordatorio doloroso de la pérdida. El director se retiró a su estudio, abrumado por la culpa. La idea de revivir a Pedro se había transformado en una carga. La imagen de su amigo lo seguía, como un fantasma que no podía escapar. La pregunta seguía resonando: ¿es correcto revivir a alguien que ya no está? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. En su mente, la lucha se intensificaba. La ambición chocaba con la moralidad. ¿Era un acto de amor o de egoísmo? La línea se desdibujaba, y el director se encontraba atrapado en un laberinto de emociones. La posibilidad de revivir a Pedro se convertía en una trampa. Cada avance tecnológico lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la paz. La noche se hizo eterna. El director miró por la ventana, buscando respuestas en las estrellas. La luna brillaba, pero su luz no traía consuelo. La lucha interna continuaba. ¿Podría encontrar un camino que honrara la memoria de Pedro sin sacrificar su esencia? La respuesta seguía siendo un eco distante, y el director sabía que el viaje apenas comenzaba. La cámara se desliza suavemente por el oscuro estudio, iluminado solo por el parpadeo de las pantallas. Los cineastas, un grupo de jóvenes apasionados, se reúnen alrededor de una mesa llena de notas y bocetos. El ambiente es tenso, cargado de una energía palpable. Han estado trabajando en un proyecto que podría cambiarlo todo, revivir la memoria de un ícono perdido. El líder del grupo, Javier, mira a sus compañeros. Su rostro refleja la emoción y la ansiedad que todos sienten. ¿Es correcto lo que estamos haciendo?, pregunta, su voz apenas un susurro. La pregunta resuena en la sala, como un eco que no se apaga. Todos saben que están al borde de algo monumental, pero también saben que están jugando con fuego. La idea de revivir a alguien que ya ha partido es seductora. La tecnología avanza a pasos agigantados. Pueden recrear su voz, su imagen, incluso sus gestos.
Pero, ¿a qué costo? La memoria de ese ícono, su legado está en juego. ¿Es justo manipularlo? ¿Es correcto traer de vuelta a alguien que ya ha encontrado la paz? Mientras Javier habla, la cámara se enfoca en los rostros de sus compañeros. Cada uno refleja una lucha interna. Ana, la editora, se muerde el labio. Ella admira al ícono. Lo ha seguido toda su vida. Pero, ¿realmente quiere verlo revivido en una pantalla? ¿O prefiere recordar la esencia de lo que fue, sin alteraciones? Su mirada se pierde en el vacío, como si buscara respuestas en el aire. Carlos, el técnico de efectos especiales, se siente dividido. La posibilidad de crear algo asombroso lo emociona, pero también siente un peso en su conciencia. ¿Estamos siendo justos con su memoria?, murmura. La pregunta flota en el aire, pesada y cargada de significado. La idea de jugar a ser dioses lo aterra. ¿Qué pasará si lo que crean no es lo que él representaba? ¿Y si lo que traen de vuelta no es más que una sombra de lo que fue? La tensión aumenta. La cámara se mueve lentamente, capturando cada expresión, cada suspiro. El silencio se vuelve ensordecedor. Todos saben que la decisión que tomen cambiará sus vidas para siempre. La línea entre la admiración y la explotación se difumina. ¿Dónde se encuentra el respeto en todo esto? Javier, sintiendo la presión, se levanta y se acerca a la ventana. Mira hacia la ciudad iluminada, un mar de luces que parpadean como estrellas. ¿Qué pasará si lo hacemos mal?, pregunta en voz alta, como si la ciudad pudiera responderle. ¿Y si lo que traemos de vuelta no es un homenaje, sino una burla a su memoria? La cámara se centra en su rostro, mostrando la lucha que lleva dentro, la culpa, el miedo, la esperanza. ¿Es posible honrar a alguien y al mismo tiempo traicionar su esencia? La pregunta se convierte en un mantra, repitiéndose en sus mentes. Cada uno de ellos siente el peso de la decisión, la presión de la industria, las expectativas del público, el deseo de crear algo inolvidable. Ana finalmente rompe el silencio. No podemos olvidar que él era más que su imagen. Era un ser humano, con emociones, con luchas. ¿Estamos listos para cargar con esa responsabilidad? Su voz tiembla, pero su mirada es firme. La cámara se enfoca en su determinación. La lucha interna de cada uno se hace evidente. La pasión por el arte choca con la ética de la creación. Carlos asiente, sintiendo que su corazón late con fuerza. Si lo hacemos, debemos hacerlo bien. Debemos ser fieles a lo que él representaba. No podemos permitir que se convierta en un producto más. La cámara se mueve hacia él, capturando la intensidad de su mirada. La decisión no es solo sobre revivir a un ícono, sino sobre lo que significa ser humano. El grupo se sienta de nuevo, el aire cargado de tensión. La decisión está sobre la mesa, pero el dilema persiste. ¿Es correcto revivir a alguien que ya ha partido? La pregunta se convierte en un eco en sus corazones. La lucha entre la ambición y la moralidad se intensifica. La cámara se aleja lentamente, dejando a los cineastas en su tormenta interna, mientras el futuro de su proyecto pende de un hilo. La escena se desvanece, dejando al espectador con la inquietante pregunta: ¿hasta dónde llegarías por el arte? ¿Es el homenaje un acto de amor o una traición a la memoria? La respuesta, como la vida misma, no es sencilla. La sala estaba en penumbra. Solo una luz tenue iluminaba las caras tensas de los presentes. La reunión era crucial. Todos sabían que el futuro del cine estaba en juego. La tecnología que prometía revivir a Pedro había sido un avance monumental. Pero, ¿a qué costo? El director, con la mirada fija en la pantalla, proyectó imágenes de Pedro en su mejor momento. La audiencia contenía la respiración. Era un ícono, un símbolo de esperanza y creatividad. Pero la pregunta que flotaba en el aire era inquietante. ¿Podía la vida de Pedro ser devuelta sin sacrificar algo más valioso? El ingeniero detrás de la tecnología, un joven brillante llamado Lucas, se levantó. Su voz temblaba. Lo que hemos creado puede cambiarlo todo, pero hay riesgos, no solo para Pedro, sino para todos nosotros. Sus palabras resonaron en la sala, la tensión aumentó, la moralidad de su descubrimiento se tambaleaba en el borde de un abismo. La imagen de Pedro sonriendo se desvaneció, reemplazada por gráficos complejos. Lucas explicó cómo la tecnología funcionaba. Podemos capturar la esencia de una persona, sus recuerdos, su talento, pero ¿y su alma? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que no se apagaba. Los miembros del equipo comenzaron a murmurar. Algunos estaban emocionados por la posibilidad de traer de vuelta a un genio. Otros, sin embargo, sentían un escalofrío recorrerles la espalda. ¿Era correcto jugar a ser Dios? ¿Podían realmente revivir a alguien sin perder parte de su humanidad? La productora Ana se pasó la mano por el cabello, visiblemente afectada. ¿Qué pasará si lo que traemos de vuelta no es realmente Pedro?
¿Y si es solo una sombra de lo que fue? Su voz se quebró. La angustia en su corazón era palpable. La idea de perder a Pedro una vez más era insoportable. Lucas intentó calmarla. No, no será una sombra. Tendrá sus recuerdos, su esencia. Pero hay un riesgo. La tecnología puede distorsionar su personalidad. Puede que no sea el mismo. Cada palabra que decía parecía un puñal en el corazón de Ana. La lucha interna era evidente en su rostro. ¿Era mejor dejar a Pedro en paz o arriesgarse a perderlo para siempre? El silencio se apoderó de la sala. Cada uno de ellos enfrentaba su propia batalla. La ambición de revivir a un ícono chocaba con la ética de jugar con la vida y la muerte. La industria del cine había sido construida sobre sueños, pero ahora se enfrentaba a una pesadilla. Un miembro del equipo, Javier, rompió el silencio. ¿Y si lo que traemos de vuelta no es solo a Pedro? ¿Y si es el principio del fin de la creatividad, de la autenticidad? Sus palabras resonaron como un trueno. La idea de que la tecnología pudiera reemplazar la esencia humana era aterradora. La industria del cine siempre había sido un reflejo de la vida, no una máquina que la replicara. Ana miró a Lucas, buscando respuestas. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por un sueño? ¿Por un legado que podría convertirse en una pesadilla? La angustia en su voz era desgarradora. La lucha entre el deseo de revivir a un amigo y el temor a lo desconocido la consumía. Lucas, sintiendo la presión, se sintió atrapado. No estoy seguro de que podamos controlar lo que estamos creando. Pero, ¿y si podemos darle a Pedro una segunda oportunidad? ¿No sería eso un regalo? La esperanza brillaba en sus ojos, pero la duda también estaba presente. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. La sala se llenó de murmullos. Cada uno de ellos enfrentaba su propia verdad. La ambición, el miedo, la esperanza y la culpa se entrelazaban en un torbellino emocional. La decisión que tomaran no solo afectaría a Pedro, sino a todos ellos. La industria del cine podría cambiar para siempre. Ana se levantó, su voz firme. Debemos pensar en las consecuencias, no solo para nosotros, sino para el mundo. ¿Estamos listos para cargar con el peso de esta decisión? Su mirada atravesó a cada uno de ellos. La lucha interna era evidente. La tecnología podía ofrecerles un milagro, pero el precio podría ser demasiado alto. La sala se sumió en un silencio profundo. La pregunta que todos temían responder flotaba en el aire. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar por el legado de Pedro? La respuesta podría cambiarlo todo. La lucha entre el deseo y la moralidad se intensificaba. La decisión estaba a punto de ser tomada, y el futuro del cine pendía de un hilo. La sala estaba en silencio. Las luces tenues iluminaban las caras de los cineastas, reflejando la tensión en el aire. Habían pasado meses trabajando en este proyecto, pero ahora se enfrentaban a una decisión que podría cambiarlo todo. La figura de Pedro Infante, un ícono de la música y el cine mexicano, flotaba en sus mentes como un espectro. ¿Era correcto intentar revivir su legado, o debían dejarlo descansar en paz? Cada uno de ellos sentía el peso de la historia. La leyenda de Infante era más que un simple recuerdo, era un símbolo de amor, sacrificio y nostalgia. Pero ¿qué pasaría si intentaban capturar su esencia en la pantalla? ¿Podrían hacerlo sin traicionar su memoria? La pregunta resonaba en sus corazones. ¿Realmente podemos revivir a los que amamos? El director, con la mirada perdida, recordó la primera vez que escuchó una canción de Infante. La melodía lo había transportado a su infancia, a momentos de felicidad y tristeza. La música tenía el poder de evocar emociones profundas, pero también de abrir viejas heridas. ¿Era justo jugar con esos sentimientos? ¿Era ético recrear la vida de un hombre que había dejado una huella imborrable en la cultura? La productora, por su parte, se debatía entre la ambición y el respeto. Sabía que este proyecto podría catapultar sus carreras, pero ¿a qué costo? La imagen de Infante era sagrada. Cada nota de su música, cada escena de sus películas, era un testimonio de su grandeza. ¿Podrían ellos, con sus cámaras y guiones, capturar la esencia de un alma tan compleja? La idea de fallar la llenaba de terror. Mientras tanto, el guionista se sumergía en sus pensamientos. Había pasado noches enteras escribiendo, intentando encontrar la voz de Infante, pero cada palabra parecía insuficiente. La presión de hacerlo bien lo consumía. ¿Y si su interpretación no hacía justicia a la leyenda? La culpa lo acechaba. La posibilidad de deshonrar a un ícono lo mantenía despierto por las noches. La lucha interna era feroz. Era mejor dejar que la leyenda permaneciera intacta o arriesgarse a desmitificarla. El productor, pragmático y calculador, veía el proyecto desde una perspectiva diferente. Para él, era una oportunidad de oro. La industria del cine estaba hambrienta de historias auténticas. Revivir a Infante podría atraer a multitudes, pero en su interior también sentía un eco de duda.
¿Era correcto comercializar el dolor y la belleza de un hombre que había vivido y amado intensamente? La balanza entre el arte y el negocio pendía peligrosamente. La conversación se tornó más intensa. Cada uno expuso sus miedos y deseos. La sala se llenó de voces, pero también de silencios. Miradas cargadas de significado se cruzaban, como si cada uno pudiera leer el alma del otro. La presión aumentaba. La decisión estaba al alcance, pero el costo emocional era incierto. Un rayo de luz iluminó un viejo retrato de infante en la pared. Su sonrisa eterna y cautivadora parecía observarlos. ¿Qué diría él si estuviera allí? ¿Aplaudiría su esfuerzo o los condenaría por intentar revivir su esencia? La imagen era un recordatorio de lo que estaba en juego. La lucha entre el deseo de honrar su memoria y el miedo a desvirtuarla se intensificaba. Finalmente el director rompió el silencio. Con voz temblorosa, planteó la pregunta que todos temían. ¿Estamos listos para cargar con esta responsabilidad? La sala se congeló. La respuesta no era sencilla. Cada uno sabía que al seguir adelante se arriesgaban a perder algo valioso. La posibilidad de que la leyenda de Infante se convirtiera en un mero producto de consumo era aterradora. La productora, con lágrimas en los ojos, habló de su abuela. Recordó cómo solía cantar las canciones de Infante en las noches de verano. La música era un puente entre generaciones, un hilo que unía el pasado con el presente. ¿Podrían ellos, al intentar revivirlo, romper ese hilo? La idea de traicionar la memoria de su abuela la llenó de angustia. El guionista, sintiendo la carga emocional, propuso una alternativa. ¿Y si en lugar de revivirlo, contamos su historia desde el corazón? ¿Podemos explorar su legado sin intentar recrearlo? La idea resonó en la sala. Tal vez, en lugar de intentar capturar a Infante, podrían honrar su memoria a través de las historias que inspiró. La tensión comenzó a disiparse. La posibilidad de un enfoque más respetuoso les dio esperanza. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Realmente podemos revivir a los que amamos? La respuesta, aunque incierta, comenzaba a tomar forma. La lucha interna continuaba, pero ahora había un camino hacia adelante. La leyenda de Pedro Infante podría permanecer intacta, mientras ellos exploraban su legado de una manera que honrara su memoria. La vida de Pedro Infante es un reflejo de sueños y desilusiones, un ícono que a pesar de su éxito, enfrentó dilemas que lo llevaron al borde de la desesperación. ¿Qué harías tú en su lugar? Esa pregunta resuena en cada rincón de su historia. Imagina a Pedro, en la cima de su carrera. Las luces brillan, los aplausos retumban. Pero en su interior, una tormenta se desata. La fama trae consigo un precio, la soledad se convierte en su compañera más fiel. Cada sonrisa que recibe del público es un recordatorio de lo que ha perdido la conexión genuina con quienes ama. En una noche estrellada, Pedro se encuentra solo en su habitación. Las paredes parecen cerrarse. Recuerda a su madre, su risa, sus consejos. Nunca olvides de dónde vienes, le decía. Pero ¿qué significa eso cuando el mundo te aplaude por ser alguien más? La lucha interna se intensifica. ¿Debería seguir el camino que lo ha llevado al estrellato o arriesgarlo todo por recuperar su esencia? La presión es abrumadora. Las expectativas de la industria, los contratos, las películas, todo parece un juego, pero él es el peón. Cada decisión se convierte en un dilema moral. ¿Es correcto sacrificar su felicidad por el éxito? La pregunta lo atormenta. En su mente se repite, ¿qué harías tú en su lugar? Un día mientras pasea por la ciudad, ve a un grupo de niños jugando. Sus risas son contagiosas. Pedro se detiene. En sus ojos, ve la pureza de la infancia, la libertad de ser uno mismo. Se pregunta si alguna vez volverá a sentir esa alegría. La fama lo ha aislado. La gente lo ama, pero ¿quién lo conoce realmente? Esa noche en su cama, la angustia lo envuelve. Se siente atrapado en un laberinto sin salida. La imagen de su madre lo persigue. No olvides tus raíces, susurra su voz en su mente. ¿O cómo puede recordar lo que ha dejado atrás? La lucha entre el deber y el deseo lo consume. Pedro decide salir a caminar. Las calles están vacías, la luna brilla intensamente. Cada paso es un eco de su confusión. Se detiene frente a un viejo cine, el mismo donde vio su primera película. Recuerda la emoción de ser un simple espectador. La idea de ser un héroe en la pantalla lo sedujo, pero ahora se siente como un villano en su propia vida. La noche avanza y la soledad se hace más pesada. Se sienta en un banco, observa a las estrellas. Cada una parece un sueño perdido. ¿Qué harías tú en su lugar? La pregunta lo atormenta. ¿Debería renunciar a todo y buscar su felicidad? ¿O debería seguir adelante, ignorando el vacío que siente? En su mente, las imágenes se entrelazan. Recuerda su primer amor, la risa de sus amigos, las noches de fiesta. Todo parece tan lejano.
La fama lo ha alejado de lo que realmente importa. La lucha entre el éxito y la autenticidad se convierte en su batalla personal. De repente, un grupo de jóvenes se acerca, reconocen a Pedro y se emocionan. «Eres un ícono», le dicen. Él sonríe, pero en su interior, la tristeza crece. ¿Es eso lo que realmente quiere ser? ¿Un ícono, un símbolo, o un hombre que vive su verdad? La noche avanza y la confusión se intensifica. Pedro se siente dividido. La fama le ha dado todo, pero también le ha robado su esencia. La lucha entre lo que el mundo espera de él y lo que él desea es desgarradora. Finalmente, se levanta del banco. La decisión está cerca. ¿Debería seguir el camino que lo ha llevado a la cima o arriesgarlo todo por recuperar su vida? La respuesta no es sencilla. La lucha interna continúa. Mientras camina de regreso a casa, la pregunta resuena en su mente: ¿qué harías tú en su lugar? La vida es un juego de decisiones. Cada elección tiene un costo. Pedro Infante se enfrenta a su mayor desafío: encontrar su verdadero yo en un mundo que lo ha moldeado. La historia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué harías tú en su lugar? La búsqueda de la autenticidad es un viaje que todos enfrentamos. La vida, la muerte y el legado son temas que nos tocan a todos. Si te ha gustado esta narrativa, suscríbete para más historias que tocan el corazón.